Buenísima esta opción de tequeños, así es que podemos incluirlo en la lonchera de los peques para ir al colegio. Si por ahí no está fluyendo mucho la imaginación, a mí ya se me iluminó por ahí, creo que mañana voy a incluir eso en la lonchera de mis pequeñas. Muy bien, vamos a continuar con nuestras entrevistas el día de hoy, mis queridos amigos, y para ello le damos la bienvenida a nuestro especialista en consultoría empresarial y auditoría. Estamos ya con Williams Quina para hablar de un tema súper importante. Williams, bienvenido a Nuevo Día Magazine. Hola Claudia, feliz otra vez estar con ustedes para poder hablar sobre temas de interés para las personas, los negocios y en el contexto económico en el que nos encontramos hoy en día. Así es, por ahí están que se activan las alarmas en redes sociales, hay tanta información buena como mala información también y esto como que muchas veces nos hace caer en el desconocimiento, ¿no? Así es que mejor de la mano del especialista hoy resolvemos las dudas. Vamos a hablar acerca de cómo la inflación y los costos afectan al bolsillo de las personas y de los negocios. Cuéntanos, Williams. Ciertamente, ¿no? Hablar de inflación nos hace pensar en que todo sube, los precios no alcanza y de hecho es en parte una forma de interpretar la inflación. Exacto. Pero hay que ponernos en contexto. ¿Por qué lo tocamos ahora? Nos encontramos en una situación donde han coincidido varios aspectos que a todo el Perú está afectando y que tiene que ver mucho con casos a nivel mundial, con situaciones incluso naturales. Hablamos, por ejemplo, del fenómeno del Niño, hablamos de este problema de la escasez del petróleo, de este hidrocarburo, y que no podemos negarlo, ha afectado la economía del país, está afectando la economía del país. Aquí en Arequipa estamos viendo que los vehículos no están llegando a la ciudad, están demorando el doble de tiempo. Exacto. El precio del combustible ha subido bastante. Y nos preguntamos, ¿esto afecta la economía familiar, a las empresas, a los trabajadores? Sí, esto afecta. Entonces, hoy el dinero hay que evaluarse de forma especial, de forma diferente, porque un sol ya no alcanza lo mismo. Definitivamente, y eso justamente lo comentó Williams muy temprano en los titulares y hacía una reflexión de que ¿dónde es que nos damos cuenta de que está produciéndose algo en la economía, de que no todo está como normalmente a la hora, por ejemplo, ¿no? Pongo el ejemplo de muchas administradoras del hogar, muchas madres de familia que vamos a hacer mercado y nos damos cuenta de que ya no hemos podido comprar la misma cantidad que comprábamos antes, ¿no? Y tenemos el mismo presupuesto tal vez para todas las semanas, pero nos damos cuenta de que hemos comprado menos y decimos, ¿pero por qué? ¿O he comprado de más? Y ahí nos damos cuenta de que de repente hay una modificación y lógicamente nos vemos afectados, ¿no? Claro, porque aquí un tema que justamente lo dices bien es el tema de presupuesto. Siempre hacemos un presupuesto para la semana o para el mes o diario de pronto y nos damos cuenta de que ya no alcanza, ¿no? Exacto. Entonces, la inflación aquí es un factor importante y hoy vamos a hacer un pequeño, digamos, análisis a modo de conversación, más que tips, cómo afectan a las empresas, a las personas y a los empleos. ¿Y qué hacemos al respecto? Exacto. ¿Ya? Ese va a ser un poquito el tono de esta conversación para poder compartirlo con todos los amigos emprendedores. Excelente, así es que ya saben, hay que conocer un poquito las fuentes de por qué sucede esta inflación, qué es la inflación y cómo podemos afrontarla, ¿no? Porque al final ya nos toca afrontar los diferentes eventos que puedan estar pasando, son cosas que escapan completamente de nuestras manos, entonces nos toca afrontarlo y de qué mejor manera lo podemos hacer, pues hoy tendremos los consejos de nuestro especialista. Entonces Correcto. Empecemos, William. Empezamos por lo que estamos en el día a día, las familias, ¿no? Okay. Recuerda, la inflación es ese cambio de precios que afecta el poder adquisitivo de cada familia. Es decir, si con un sol, hace mucho tiempo puse este ejemplo, si con un sol yo podía comprar 10 panes hace 10 años, hoy ya no me alcanza, solamente para 3, 4, no sé por ahí cómo está en cada distrito, ¿no? Sí, increíble, ¿no? Recordar todo lo que podíamos hacer antes con un sol. A ver, pónganse a pensar ustedes, mis queridos televidentes, antes un sol podíamos solucionar ahí y poner algo en la mesa para un desayuno. Ahora con un sol no podemos, ¿no? Exactamente, ¿no? Ya es un poco más difícil pensar cómo antes se hacían muchas cosas con un sol, pese
a que Perú tiene cierta estabilidad económica, ¿no? Por políticas macroeconómicas. Así y es de alguna forma, digamos, envidiable frente a otras economías de la región. Pero aún así estamos afectos a esta crisis o a estos problemas mundiales o locales propiamente. Entonces, ¿cómo se ve afectado las familias? Bueno, ya no vamos a poder comprar o ya no podemos comprar probablemente lo mismo, como indiqué. Y eso se traduce en la canasta básica familiar, ¿no? El pan, el gas. O sea, el gas ahorita ya subió quizá un 30, un 40 o 50% más. Exacto. Ya no hay ese suministro como tal. Se dice de que esto es un problema de una falla, ¿no? Dentro de la industria que está atendiendo esto a nivel Perú. Exacto. Pero también hay otras causas que se rumorean que va más allá. Las redes ¿no? sociales nos vuelven locos, Williams. De verdad que día en la mañana, no sé cómo llegué ahí, mi algoritmo llegó a una de esas informaciones. Supongo que por ver el video completo luego me empezaron a salir más y más de estos. Y la verdad es que dije, mejor paro acá porque me estoy enfermando la cabeza, porque la verdad es que te empiezan a generar hasta temor y te empiezan a poner en un futuro muy complicado, que creo que nadie se quiere ver en eso, ¿no? Exactamente, o sea, y tampoco vamos acá a generar dilema, otros asuntos. El asunto es que podemos hablar sobre lo que nuestras autoridades hablan, ¿no? Es un problema local, pero que sin duda no somos ajenos a lo que sucede afuera. Entonces, se habla, y justo hoy día he escuchado por la mañana de las noticias también, que se habla de que esto tiene una solución o se va a solucionar dentro de los próximos 10 días o dentro de los siguientes 7 a 15 días. Pero esto, mientras tanto, va a afectar a las familias en la compra de los bienes y servicios que son parte de la canasta básica familiar. Pero que sin duda el combustible es el principal factor. ¿Por qué? Porque es el que permite el traslado de las materias primas para la producción ¿de qué? De harina, para la producción de pan, para el transporte propiamente. Exacto. Creo que por ahí escuché que ya se ha subido el precio de los pasajes, 50 centavos más, ¿no? Hay muchos de nuestros amigos pues que conducen el servicio urbano y han puesto ya su letrerito ahí. El que quiere sube y el que no, pero tienen una tarifa más elevada. Ya, exactamente, entonces ahí ya tenemos un primer impacto en las familias, ¿no? Definitivamente se ven afectadas y se ven afectadas las que probablemente tienen recursos un poco más ajustados y reducidos, ¿no? De alguna forma los que tienen un poco más de holgura tienen esa facilidad de poder adaptarse, pero no todos tienen esa situación. Por su parte, las empresas también aquí son otro enfoque, otro grupo, ¿no? Segmentado que también se ve afectado. ¿Por qué? Porque el transporte, como bien indicaba, es clave para todos los negocios. Así es. Somos una economía abierta, o sea, no estamos encerrados. Claro. Tenemos que interactuar con otros departamentos, países, etcétera, vía terrestre o vía aérea, y de alguna forma eso también afecta a nuestros costos. El problema es de que nosotros, como empresarios, emprendedores, no podemos incrementar directamente los precios, porque nos vemos frente a una economía de personas y familias que también tienen esa sensibilidad. Exacto. Si lo subimos, probablemente no nos van a comprar. Exacto. Excepto en aquellos bienes y servicios que son, como decía, de la canasta básica familiar, que sí o sí los van a comprar. Pero obviamente las familias, aquí interactuamos, van a priorizar en no comprar mucho, ¿no? Me adelanto un poco a las acciones que hay que tomar. Claro, pero es lo que va a suceder. Entonces el empresario se preocupa en este sentido porque va a tener más costos más elevados. Si tiene más costos más elevados, va a tener menos ganancias. Claro. Y al comienzo de año hablábamos sobre qué hacemos en estos primeros meses. Proyectamos, nos endeudamos, hacemos nuevos productos. Y esto afecta, esto no está en el mapa, ¿no? Esto es algo fuera de los planes que sucedió. Imagínate si no tenías un plan. No sé si ya lo hiciste, habíamos recomendado que hagas un plan. Imagínate que no tuviste tu plan, ahora tienes una variable que simplemente no la consideraste. William, el plan entonces no tenía mucha finalidad, no tenía mucho sentido. Sí, claro, porque te permite tener un horizonte del año. Y esta variable, pues de alguna forma lo cambia, pero no te desestabiliza. Por eso era clave hacer planes, ¿no? Entonces, ahorita los negocios se ven afectados por los precios de sus productos, insumos, materias primas, y obviamente también porque se ve afectado si es que van a ser acogidos o no por los clientes. Claro. Y por otro lado, ahora hay que ver a los empleados. La otra parte, Williams, ¿es lo mismo empleados que familias? No, la familia es
es probablemente ese conjunto de papá, mamá, hijos, donde quizá un miembro trabaja activamente, o los dos, papá, mamá, pero la parte del empleado es lo que está relacionado con las empresas, ¿no? Si a la empresa le va un poquito mal, se ve ajustada, al empleado también. ¿Por qué? Porque el empleado probablemente va a tener, en algunos casos, que tener ajustes remunerativos. Okay. Si esto no se soluciona, definitivamente va a haber cambios. Reducción de sueldos, va a haber despidos probablemente, o simplemente no renovación de contratos. Exacto. Y creemos que no, esto es algo puntual. No, impacta rápidamente y directamente en los trabajadores, en el empleo. Y a pesar de que hay una economía ciertamente informal, pero que se mantiene activa, eso también va a afectar tanto a los formales como a los informales. Entonces, eso también es crítico. Entonces, esto es un efecto rebote en muchos aspectos, por eso tiene que manejarse rápidamente. Entonces, los empleados también, o en el empleo también se va a ver afectado. Menos ingresos, ya no hay trabajo y una afectación a la cadena de consumo. Definitivamente, ¿no? Y creo que de alguna manera las personas que se ven más afectadas inmediatamente son las personas que no viven de un plan mensual, sino que viven de un plan del día a día. Por ejemplo, pongo por ahí un ejemplo, ¿no? Nuestros amigos, por ejemplo, taxistas, ¿no? Que justamente ellos viven del día a día que generan sus ingresos y lamentablemente al haber escasez justamente de el insumo directamente que ellos necesitan para poder trabajar, hay muchas personas que he escuchado que ya no han podido salir a trabajar al tener la escasez del gas, que es lo que ahorita tenemos este problema, y no generan ingresos, pues los diarios en su casa, sus hogares, y cuando no hay este ahorro del que bien hemos hablado, que debería de haber, pues es un poco complicado, ¿no? Más de afrontar. Sí, definitivamente, ¿no? Ahora, y sumado a la situación natural, ¿no?, de estas lluvias que por ahora ya han pasado. Exacto. Y que esperamos a que se mantenga de alguna forma bajo control, no está en nuestras manos este aspecto, pero sí de alguna forma es un efecto climatológico que ha afectado también a la región Arequipa, no a todos los distritos, pero a varios. Eso también impacta dentro de la economía de las personas, dentro de los negocios. Entonces, aquí tenemos que evaluar qué hacer, ¿no? Y saliéndome un poquito de estos temas, hay una relación con la formalización. Hay algunos incentivos, subsidios que el gobierno a veces otorga. Ajá. Por ejemplo, los transportistas, por el tema del incremento de combustibles para que no afecte a las familias en los precios, etcétera. Okay. Pero tiene que ver más con los que están de alguna forma formales. ¿Qué pasa con los que no son formales? No van a tener este beneficio como tal. Claro. ¿No? En muchos sentidos. Recordemos lo que pasó en el 2020, ¿no? En la pandemia. El tema de los créditos reactiva o los financiamientos o los préstamos o subsidios que también se daban, era básicamente lo que estaban bajo un control, bajo un enfoque formal. Y muchos perdieron ciertos beneficios porque no existían dentro del mapa de la formalidad, ya sea personas o emprendimientos. Eso también es clave ahora, ¿no? Entonces, reflexionemos también un poquito en estar de alguna forma alineados a ciertas cosas formales para que también cuando haya crisis tengamos esos beneficios de apoyo, subsidio, financiamiento. Excelente, ¿no? Miren ustedes, hay un beneficio más que nos brinda el poder estar con todos los temas en reglas y bien en cuanto a lo que requiere la ley, ¿no? Mi querido Williams, es inevitable también cuando sucede en esta clase de temas el que esta incertidumbre genere cierta alerta y que muchas personas también, digámoslo de alguna manera, exageran el problema y se aprovechan de ello también, ¿no? Sí, o sea, es como que cuando tú encuentras un beneficio vas a querer siempre ser parte de, ¿no? Exacto. Aunque tal vez no te corresponda. Y es en cierta forma digamos, el ADN de las personas en general. No vamos a entrar a crítica, pero es una realidad. Entonces, para eso existen pues los controles, los filtros. O sea, de alguna manera eso es lo que permite. Pero cuando no hay ese control, no hay un registro, no hay una inscripción, entonces se generan los cuestionamientos, ¿no?, los reclamos y todo eso. Y al final no nos lleva a algo bueno, ¿no? Claro, entonces, sí. Es un problema también del ente regulador, del empresario también, porque eso también se replica a las mismas empresas, ¿no?
Entonces hay que intentar hacer lo correcto, buscar lo que corresponde, pero estar preparados también para ello. Definitivamente, mi querido Williams. Miren ustedes, ya vamos conociendo un poquito más del tema, aterrizando un poquito más en la realidad. Y bueno, ahora nos queda pues seguir los consejos. ¿Cómo afrontamos esta inflación, mi querido Exactamente. Williams? Entonces ahora vámonos a la parte de qué hacemos, ¿no? Exacto. ¿Qué hacemos como empresas y qué hacemos como personas? Ok. Ahora solamente en dos grupos. A ver, como personas empecemos. A ver, este momento es para poder evaluar inteligentemente nuestras decisiones. No nos endeudemos. Primera recomendación. Ahora no es momento de endeudarse, a menos que pues estemos en una situación muy crítica y recordemos, para poder endeudarte tienes que saber por cuánto tiempo, si vas a poder asumirlo en el futuro, cuánto necesitas, porque tampoco hay que emocionarse, ¿no? Si me dan un crédito de 50.000, yo digo, ya lo acepto, pero ¿qué pasa luego? ¿Cuánto implica este flujo? Entonces, evalúa bien. No es aconsejable un endeudamiento en este momento aún, porque hay una incertidumbre, ¿no? Más aún que ahora se vienen otros factores macroeconómicos o políticos en abril, en las elecciones. Estamos en un año también de cambios de gobernadores, cambios de autoridades, entonces hay que también un poco tener de cuidado en ese aspecto. El segundo aspecto es no gastes más de lo que necesitas, ¿no? Utiliza bien los recursos, ¿no? Optimiza, busca ahorrar de alguna forma. Es momento de guardar un poquito de recursos, ¿no? Si había gastos hormiga por ahí, ahora ponle un poquito más de ojo y tengamos cuidado en ese aspecto, ¿no? Porque a veces en 1 o 2 semanas, de pronto, si seguimos un ritmo de vida normal, se van los recursos y de alguna forma afecta, ¿no?, a grandes grupos de familias y personas. Excelente, miren estos consejos que posiblemente tenemos al alcance en el día a día, pero no los realizamos porque nos confiamos y decimos, no, ya va a pasar. Mejor tengamos esto en cuenta, no es momento de endeudarnos y paremos con esos gastos hormiga que muchas veces, bueno, al menos en esta temporada, pues, ¿quién no ha hecho gastos en esta temporada escolar, justo en este inicio de clases, Williams? Muchas familias como que se han quedado ahí, línea con línea, ¿no? Exacto, sí, en efecto, ¿no? Y de hecho hay 2 consejos más que podemos compartir y es, si tienes excedentes, no te confíes, inviértelos, ya sea en alguna opción de rendimiento como un depósito a plazo fijo, si puedes meterte un poquito a fondos mutuos o en algún tipo de inversión en empresas como tal. Y si no te familiarizas con eso, invierte en tu educación, ¿no? Porque eso te va a permitir generar otro tipo de ingresos, estar más preparado y competente para los retos que ofrece o que se da en el mercado. Excelentes consejos, miren, tómenlos en cuenta. Estos consejos para las personas naturales, ¿verdad? Personas, familias. Excelente. Y ahora viene, ¿qué hacemos los negocios, ¿no? ¿Qué hacemos los negociantes? Bueno, lo primero, en el caso de los negocios en general, es buscar eficiencia. William, ¿qué es eficiencia? Es lograr objetivos, pero con el menor uso de recursos. Si antes me demoraba 10 días para hacer una actividad como tal, busquemos reducirlo. Busquemos la forma de encontrar esos cuellos de botella, porque ahora sí hay que buscar ahorrar costos. Y bueno, lamentablemente también tiene que ver con la evaluación también de la productividad, el nivel de trabajo también que tienen nuestras personas, los componentes del trabajo, ¿no?, en las empresas. Y eso también tiene que ver con buscar si tal vez hay fugas de gastos necesarios. Por ejemplo, tengo todo el día encendido las luces, es un gasto que se convierte en fijo a la larga y no tendría mucho sentido. El agua o encendido las maquinarias, entre otros, ¿no? Entonces, dentro de los espacios en los cuales se tiene productividad, úsalo adecuadamente, busca ahorrar esos costos y gastos. Excelente, miren, ahí hay que tenerlo en cuenta, esas pequeñas cositas cuentan, claro que sí, desde el ahorrar el suministro eléctrico, desde ahorrar también el agua, ¿por qué no? Ahí estamos generando un costo menor en cuanto a estos pagos que hacemos generalmente todos los meses, ¿no? Exactamente, y esto también tiene que ver con los procesos que tiene la empresa, ¿no? De alguna forma, cuando hay crisis, cuando hay problemas, no estamos en una crisis como tal, pero estamos en una situación donde no está muy bonito todo,
temporalmente, es justamente donde nos ponemos a evaluar, ¿no? A reevaluar sobre nuestros procesos, nuestros procedimientos que hacemos para atender un bien o para atender un servicio, ¿no? Buscamos a que sean mejores. Y quizás es momento también de acercarnos a las tecnologías, ¿no? Porque de alguna forma la tecnología nos ayuda también a automatizar ciertos procedimientos, atenciones. Es también un poco el pensamiento del empresario que ahora tiene que tenerlo, ¿no? Apuntar a que se automatice aquello que es mecánico, aquello que es manual a la larga. Y esto también nos invita a los empresarios a adaptarnos a los cambios. Si esto implica que nos adaptemos a un nuevo modelo de negocio, y en la pandemia fue el claro ejemplo que muchos se adaptaron, se reinventaron, claro que pues sí. Es momento también de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, un pequeño ejemplo, ¿no? Y escuché una publicidad que me pareció muy interesante, que intentaba solucionar este problema del gas, pero traía consigo un consumo diferenciado en energía eléctrica. Si no tienes gas, bueno, tienes una cocina ahorradora de energía eléctrica que te permite reducir tus costos de consumo de gas, ¿no? Entonces, sí, de alguna forma es una solución alternativa, ¿no? Entonces, el ingenio por ahí se va adecuando en diferentes escalas. Definitivamente. Y el peruano por lo que más se caracteriza es por ser ingenioso. Así es que si hemos salido de cuántas, de esta se va a salir, estoy completamente seguro. No nos alarmemos de más, pero tampoco no nos confiemos de más. Mi querido Williams, agradecerte infinitamente por todos los consejos que nos das siempre para el bienestar de todas las familias y de todos los empresarios, de todos los emprendedores. ¿Algún consejo más adicional para ir cerrando, mi querido Williams? Sí, claro que sí. Las variaciones en el mundo, en el país, siempre se van a dar. Va a haber crisis, problemas, porque justamente son los cambios que se dan a nivel global. Por tanto, hay que estar siempre preparados, hay que creer siempre que podemos salir adelante, podemos adecuarnos, pero siempre recordando que hay que tener siempre un plan, hay que tener cierto control sobre lo que hacemos, sobre nuestros procesos, y hay que sobre todo preservar también el ambiente, porque esto de la economía que se afecta por el cambio climatológico también tiene responsabilidad el hombre. Claro. ¿No? Pues estos cambios tienen que ver por la contaminación, entre otros. Que mira, de alguna manera tiene que ver también con el combustible, ¿no? Exacto. Hay que buscar también un futuro diferente, ¿no? Entonces, pensemos un poco en sostenibilidad. Pequeño consejo final, y de alguna forma ese va a ser el futuro de lo que vamos a experimentar de aquí a un par de años. Excelente, miren ustedes los mejores consejos de la mano de nuestro especialista, mi querido Williams, para todas las personas que necesitan de tu consejo, de tu asesoría para sus emprendimientos, para de repente poderse formalizar o de repente un consejo para organizar este plan que todavía no han podido hacer por X razón. ¿Cómo es que pueden contar con tus servicios? Claro que sí, somos la firma RGW Perú. Asesoramos a personas, emprendimientos, empresas, grandes empresas en varios aspectos contables, tributarios, laborales, de auditoría, control interno. Así que nuestros números están en la parte inferior, al 960-896-250 o a nuestra web www.solucionesestrategia.com. Entonces, gustosos de apoyarlos y atenderlos. Excelente, mi querido Williams, muchísimas gracias. Ahí está saliendo toda la información justamente en sus pantallas para que puedan contar con la mejor asesoría. El día de hoy hemos estado con nuestro especialista en consultoría empresarial y auditoría, Williams Quina, hablando acerca de cómo es que la inflación y los costos afectan a nuestros bolsillos y a los negocios. Muy bien, mi querido Williams, muchísimas gracias. Ahora sí nos vamos a una breve pausa, mis queridos amigos, pero no se muevan porque regresamos con muchísimo más.